Te adoraré, Espíritu, hazme humilde. No volveré a mirar atrás. Dios, quita lo que me estorba. Limpia mi ser, mi corazón. Hay gente que confía en, tú sabes, en sus amigos. Hay gente que confía en su sabiduría. Hay gente que confía en lo que posee, lo que tiene. Pero sabes, realmente no podemos creer que porque confiamos en eso, eso va a estar siempre ahí. Hay gente que confía en sus amigos y cuando hay alguna necesidad, esos que dicen ser tus amigos son los primeros que desaparecen de tu vida. Por eso después de que yo le entregué mi vida al Señor, cuando me di cuenta realmente de quién era ese Dios que me fue presentado, yo recuerdo una vez iba yo caminando en la calle aquí en la ciudad de Phoenix y salieron unos hermanos a mi encuentro. Ellos estaban poniendo una película en un pequeño parque y me hablaron acerca del Señor Jesús. Ellos me invitaron a la iglesia ese día. Y sabes, ese día yo les prometí ir a la iglesia para el siguiente domingo y de esa manera yo lo hice. Así es que estuve yendo a varios servicios. Mi situación económica era bastante mala. La sabiduría que yo tenía, yo pensaba que era mucha, pero no me servía de nada. Pero quiero decirte que el día que pasé al altar y le entregué mi vida al Señor, el día que pude recibir al Señor Jesucristo en mi corazón, en ese momento que yo sentí realmente la presencia de Dios, sabes, ese día mi vida cambió realmente. Ese día, toda la situación dentro de mi corazón, de mi mente, el Señor tomó el control de todo eso. Y me di cuenta que muchas veces yo lo había rechazado. Muchas veces había discutido con gente que me había hablado de Dios, porque yo pensaba que ese Dios del que me hablaba era para la gente que no tenía ningún conocimiento, ninguna preparación. Pero sabes, ese día descubrí que ese Dios que me presentaron, el que entró en mi corazón, era lo que yo andaba buscando por tantos años y no había encontrado jamás. Era ese Dios que tiene la forma del corazón del ser humano, que el ser humano tiene un vacío en ese corazón y solamente puede ser llenado por el Señor Jesús. Y sabes, me encanta poder admitir que le entregué mi vida y mi vida cambió. Y después, cuando fue pasando el tiempo, empecé a conocer su palabra, empecé, tú sabes, a no faltar a ningún servicio, a estar en todos momentos cuando se abría la puerta de la iglesia, y empecé a crecer espiritualmente y me di cuenta de una cosa muy tremenda del Señor Jesús, que el Señor Jesús es invencible. Tú sabes, hay gente que dice, no, pero murió en una cruz, lo crucificaron, sí, pero el Señor se levantó al tercer día. Y después de que se levantó al tercer día, no hubo nada que pudiera contenerlo. No hubo nada que pudiera detenerlo. La misma muerte no lo detuvo. La tumba esa donde fue puesto su cuerpo, esa tumba está vacía. Y quiero decirte este día que hay gente que alaba a muchos dioses con diferentes nombres. Pero sabes, esa gente o esos dioses siguen ahí en esas tumbas. El Señor Jesús no. El Señor Jesús se levantó el tercer día y yo descubrí que ese Señor Jesús es invencible, que Él tiene el control sobre cada situación, que Él tiene el control para cualquier clase de temor, que Él es el único que puede darte esa paz, esa tranquilidad, esa seguridad que el ser humano necesita. Así es de que esta tarde vamos a abrir nuestra Biblia y vamos a leer esta escritura. Es Josué del 1 al 5. Y dice de esta manera la palabra de Dios: nadie te podrá hacer frente en todos los días de tu vida. Como estuve con Moisés, estaré contigo, no te dejaré ni te desampararé. Quiero leer la misma escritura, pero en otra versión diferente. Es una versión más moderna, es una versión de Dios habla hoy. Dice: nadie te podrá derrotar en toda tu vida, y yo estaré contigo, así como estuve con Moisés, sin dejarte ni abandonarte jamás. Vamos a orar esta tarde.
Padre Celestial, Señor, en el nombre de Jesús, te alabamos, te bendecimos, te glorificamos, Señor. Te necesitamos, Dios, como nunca antes, Padre Celestial. Yo te pido, Señor, que tú te muevas en nuestro corazón, que nos des sabiduría, Padre Santo, para tomar buenas decisiones, que nos des valor, Padre Santo, para confrontar cada problema y cada situación, Dios. Que tú estés con nosotros, que tu Santo Espíritu, Dios, llene, Señor, nuestro corazón, Padre Santo, con tu presencia. Echamos fuera todo espíritu de temor y creemos, Padre Santo, en cada promesa, Dios, que tú has escrito en este maravilloso libro llamado la Biblia, que es tu palabra. Te doy gracias este día en el nombre de Jesús. Amén. ¿Sabes? Tenemos que aprender una cosa que es muy importante. Que el confiar en el Señor no significa solamente creer en Él. Porque tú sabes, la palabra de Dios dice que aún el diablo cree en Él, pero él tiembla por el temor que le tiene a Dios. Y hay mucha gente en la calle que cuando les hablas del Señor Jesús, tú sabes, la gente tiene religión. Y no importa cuál religión sea. Ellos tienen religión y ellos creen que conocen a Jesús. Ellos dicen, no, yo sí he oído hablar de Jesús. Pero sabes, el tener fe, el creer en el Señor, en el confiar en Él, no se trata únicamente de saber o de haber escuchado el nombre de Jesús. Y hay mucha gente que solamente porque ha escuchado el nombre de Jesús y que dice que cree en Él, piensan que realmente tienen una relación con Él. No, el creer en Él, el apoyarte en Él, el saber quién es Jesús, quiere decir que vas a depender totalmente, completamente y exclusivamente, únicamente de Dios, del Señor Jesucristo. Quiere decir que cada decisión que tú vas a tomar, vas a dársela a Él. Y sabes, no se trata como de decir, Dios, dime qué es lo que va a pasar, y entonces lo que tú me digas en ese momento, yo lo voy. No, el Señor no contesta así. Se trata de que vas a tener una vida de oración, que vas a tener una comunicación con Él, que vas a ir a la iglesia, que vas a leer tu Biblia, que vas a tener una relación con Él de tal manera que cada vez que tengas que tomar una decisión, vas a tener una relación, vas a hablar con Él, vas a orarle y vas a esperar una respuesta del Señor. ¿Sabes? La vez pasada estábamos viendo yo un video ahí en el YouTube de esta gente que decía que alguien estaba hablando, un predicador estaba hablando acerca de esperar una respuesta de Dios. Y esta gente, tú sabes, burlescamente, burlándose de lo que decía el predicador, decía de qué manera le irá a llegar la respuesta. ¿Le irá a llegar en una carta? ¿Le irá a llegar en un telegrama? ¿Le irá a hablar por teléfono? ¿O le va a mandar un mensaje de texto? Tú sabes, gente que le gusta burlarse realmente de la forma que uno habla cuando dices, voy a esperar que el Señor me conteste. Pero sabes que cuando tú tienes una relación con el Señor, tú puedes sentir dentro de tu corazón cuál es la respuesta adecuada que el Señor te está dando. Él mueve cosas, Él mueve momentos, Él pone gente, Él decide qué es lo que tú tienes que hacer, pero depende de ti si tú vas a hacer lo que Él está enseñándote o las señales que está dándote para que tú puedas tomar la decisión correcta. Tú sabes, le estás pidiendo al Señor por alguna cosa muy importante. La cosa muy importante puede ser tal vez de alguna compra de una casa, o de alguna inversión que quieres hacer, o de alguna necesidad que tienes, o de algún trabajo que quieres decidir si es bueno o es malo para ti. Y entonces le estás pidiendo al Señor que Él abra puertas, que Él te dé señales, que Él te haga saber si realmente eso es lo que Él está esperando de ti. Y de alguna manera el Señor empieza a mover cosas. Y no estoy hablando de cosas físicamente, estoy hablando que empieza a mover situaciones, tiempos, gentes alrededor de ti, y confirma que Él está de acuerdo con la decisión que tú estás tomando. Sabes que tenemos que confiar en Él. Estamos, como he estado predicando últimamente, estamos en una situación que es algo fuera de lo normal, que es algo que no depende de ti y de mí. Estamos en medio de una pandemia que está alrededor de todo el mundo. Y a pesar de que gente se burla de las cosas que hablan acerca de la pandemia, yo te voy a decir una cosa. Yo tomo con seriedad lo que está pasando. Trato de hacer lo que me es indicado que haga. Pero sabes que mi fe está en el Señor.
todo depende de Él. Lo que Él decida hacer es lo que va a pasar. Pero sabes, no quiere decir que porque confío en el Señor me voy a burlar de las cosas que están pasando, sino que hay gente que se burla, que se ríe de la situación. Pero lo interesante de todo es que cuando empieza la desgracia a acercarse a ellos, cuando alguien o alguna persona conocida o tal vez algún familiar cercano empieza a sufrir, a padecer los problemas de esta enfermedad, esa gente que se burlaba, esa gente que decía ser atea, son los primeros que vienen y que se hincan y que le empiezan a clamar a Dios. Pero sabes, si las cosas no salen como ellos quieren, también son los primeros que empiezan a maldecir a Dios. Y quiero decirte esto, que el clamarle a Dios y el esperar las cosas de Dios quiere decir que has hecho o tienes una buena relación con Él, una relación de todos los días, una relación en que confías en Él, oras a Él, una relación en que esperas las respuestas de Dios, una relación en la que tú sabes que tienes la confianza de acercarte. Y si las cosas van a salir de la manera que tú quieres o van a salir de otra manera, solamente depende de Dios. El mismo Job dice en su palabra, en el libro de Job, el Señor dice en su palabra, dice que Job dijo, ¿sabes? Le agradeceremos al Señor únicamente en las buenas cosas y en las malas cosas no. Dice él, en lo bueno y en lo malo, bendito sea el nombre del Señor. Quiere decir que tenemos que aprender a confiar en Él y tenemos que aprender a agradecerle al Señor, sea bueno o sea malo. Pero lo más importante es que tenemos que ponerlo en primer lugar en nuestras vidas. Sabes, tú y yo no podemos hacer nada para cambiar esa situación más que las cosas que nos son indicadas. Mantenerte en casa, lavarte las manos, tú sabes todo lo que nos dicen que tenemos que hacer. Lo único que podemos hacer tú y yo es lo posible, porque no hay nada que tú y yo podamos hacer, no hay nada que podamos cambiar. Pero si tú ayer y yo hacemos lo posible y como dije, mantener esa relación con el Señor, con Dios, ponerlo en primer lugar, obedecer esas indicaciones que nos son dadas y sabes, dejarle al Señor lo imposible. Estamos viviendo un tiempo muy complicado. Estamos en una nación que es básicamente la nación más poderosa del mundo, y aún así, con todos los adelantos, con toda la ciencia, con todo lo que tenemos en esta nación, aún así estamos sufriendo cosas que tú y yo no podemos detener, que no depende de nosotros, que básicamente no importa qué nación sea tan poderosa o tan débil, todo depende únicamente de lo que Dios pueda hacer por nosotros, o lo que le pidamos, o lo que Él decida hacer. ¿Sabes? La vez pasada estaba hablando yo con alguna persona, y cuando estábamos hablando acerca de Dios, me decía él, ¿por qué permite Dios que niños mueran, que gente muera de hambre? Y digo, ¿sabes? Muchas veces no es Dios, no tiene nada que ver, son las decisiones de la gente. Nos ha dado ese libre albedrío. ¿Y por qué pasa en estos momentos con esta pandemia? ¿Sabes? Para eso no voy a poder respondértelo, porque yo sigo confiando en el Señor. Y hay algo muy importante que yo estoy en mi corazón, que siento, que puedo asegurarlo. ¿Sabes qué es? Que el Señor viene pronto. Él dijo que cuando Él viniera iban a pasar muchas cosas, que iban a haber muchas señales, que iban a haber guerras tras guerras, terremotos grandes como nunca antes, que iban a haber pestilencias también como nunca antes. Y han habido pestilencias tremendas, que son enfermedades tremendas. Un ejemplo es esta. Y el Señor dice, van a haber varias señales antes de que yo regrese. Y sabes, yo creo que el Señor pronto regresa, y hay mucha gente que no está preparada. Y a veces podemos pensar que gente va a sufrir, pero también podemos esperar que con estas cosas que pasen, gente voltee a buscar a Dios. Que gente pueda admitir que no puede hacer nada y que necesita a Dios. Porque este día voy a decir que un rico y un pobre podemos morir de la misma manera. Que no importa lo que tengamos, somos la misma gente y podemos morir exactamente de la misma manera. No hay diferencia. Yo recuerdo esa vez que veníamos de la Ciudad de México, veníamos en el avión
Y cuando íbamos a aterrizar aquí en la ciudad de Phoenix, Arizona, este avión tuvo unas turbulencias tremendas que sentíamos que el avión se venía para abajo. De hecho, no pudo aterrizar aquí en este lugar y tuvo que llevarnos a la ciudad de Tucson a aterrizar ahí. ¿Sabes? Toda la gente estaba espantada, todo el mundo gritó dentro del avión. Algo curioso es que cuando nos levantamos y ya agarramos el vuelo hacia Tucson, todo el mundo aplaudió. Pero saben, los aviones tienen una sección que la parte del frente es de primera clase y la parte de atrás son todos los demás. Ahí estamos toda la bola ahí atrás, los que pagamos nuestro boleto normal. Pero sabes, en ese momento cuando sentí la turbulencia, yo decía, este avión va de picada. Así es de que los primeros que van a morir son los de primera clase, y no importa que sean ricos o no. Ponte a pensar. Cuando pasa algo, no importa lo que tengas o lo que no tengas. Pero quiero decirte que tú y yo tenemos que entender que le servimos a un Dios invencible. La palabra invencible quiere decir que no conoce derrota. Hay gente que piensa que el diablo derrotó al Señor en la cruz, pero es una gran mentira. Ese era un plan de Dios. Él tenía que morir en la cruz para que su sangre que fue derramada en ese lugar sirviera para el perdón de nuestros pecados. Porque todos hemos pecado, somos pecadores, dice la palabra de Dios, que nuestro pecado nos separa. Estamos separados nosotros de Dios porque está el pecado en medio. Cuando Él muere en la cruz, esa cruz nos limpia a nosotros, es como ese cordero sacrificado. Por eso es que nuestro Dios es invencible, porque murió pero se levantó al tercer día. Cuando pasan estos tiempos, cuando estamos en medio de necesidades, siempre mucha gente está buscando protección, protegerse en alguien, protegerse en algo, buscar seguridad de alguna manera. ¿Sabes? La vez pasada estaba viendo yo como una especie de reportaje acerca de gente que cuando era el tiempo de la Guerra Fría, tú sabes, en ese tiempo del comunismo y el capitalismo, estaban espantados. Ellos pensaban que se iba a venir un ataque nuclear de la Unión Soviética en los Estados Unidos. Y dicen que mucha gente preparó esos que le llaman bunkers. Habían hecho construcciones abajo del piso. Estaban preparados, tenían muchos alimentos ahí guardados para cualquier cosa terrible que fuera a pasar. ¿Sabes? La gente se prepara cuando tiene temor, cuando están aterrados, cuando tienen un temor que no es contenible porque se apoyan en cosas solamente del mundo. Pero ¿sabes? No se acuerdan de Dios. Tú y yo como cristianos estamos obligados básicamente a confiar en el Señor, y no solamente confiar en el Señor, sino hablarle a la gente de Dios en este tiempo cuando están temerosos, que ellos sepan que hay un Dios que va a tomar el control de la situación. ¿Sabes? Porque yo te digo una cosa, nuestra vida tiene un periodo, pero después de que morimos, pasamos a la eternidad. No me importa lo que la demás gente diga, pero la Biblia, la palabra de Dios, dice que solamente hay dos lugares a donde puedes ir. Uno es el infierno y otro es el cielo. Y si hay gente que lo quiere discutir, puede leerlo en la Biblia. No existe ningún lugar en el medio. Y yo sé que hay gente que dice, Dios no es tan malo para que haya infierno. No, Dios te da el derecho de que tú decidas. Quiere decir que cuando moramos vamos a estar en uno de esos dos lugares. Vamos a pasar a la eternidad. Pero depende de ti a dónde vas a estar eternamente. Alguien me dijo alguna vez, no, y si eso ni existe cuando te mueras. Bueno, si no existe cuando me muera, pues no va a pasar nada. Pero si existe y si es real, cuando tú mueras, ¿a dónde vas a pasar la eternidad? Es una historia distinta. ¿En quién confiamos? Sabes, esta noche yo te digo, yo confío en ese Dios invencible. Cuando confiamos nosotros en las cosas materiales, cuando confiamos en otra gente, gente que no conoce nada de Dios, gente que no sabe nada de Dios. Tú sabes, yo no tengo nada en contra de los científicos. Le doy gracias a Dios por los doctores. Le doy gracias a Dios por las enfermeras. Gracias a Dios por toda esa gente que está tomando el cuidado en los hospitales, los que limpian, los que están en los laboratorios,
los que están haciendo todas las cosas que tienen que hacer para que la gente sobreviva. Yo no estoy peleado con la ciencia. Pero sabes, hay gente que solamente cree en la ciencia y hasta ahí llega nada más. Sabes, yo confío en algo más poderoso que eso. Confío en el invencible, en el Señor Jesús, el que no conoce derrota, el Señor que murió y se levantó al tercer día para que tú y yo tuviéramos una esperanza de tener vida eterna. Me acuerdo mucho de algo que yo una vez escuché y lo he usado muchas veces como un ejemplo. Estaba escuchando yo en radio, estaba hablando un hombre que trabaja en la Universidad de Arizona. Eso era un científico, era un maestro, un profesor, un catedrático en la escuela, en la Universidad de Arizona. Y están hablando acerca del ADN, cómo podría explicar el ADN. Y él está hablando todo perfectamente, todo lo científico lo está exponiendo. Pero finalmente dice, sabes, pero tenemos un límite nada más. Yo puedo explicarte cómo es, yo puedo explicarte cómo podemos modificarlo, qué podemos hacer. Dice, pero nosotros no podemos crearlo. Dice, eso solamente lo puede hacer Dios, dijo este hombre. Así es de que el locutor, muy espantado, tú sabes, hasta tal vez un poco molesto, le dijo, ¿cómo siendo tú un científico puedes hablar de que Dios existe y que un Dios es el que va a decidir la creación de esto y que usted no lo puede hacer? Y la respuesta de este hombre dijo, efectivamente, soy un científico y por esa misma razón de que soy un científico, dice, me he dado cuenta que tengo un límite hasta donde puedo investigar y aprender. Porque hay cosas que yo no puedo hacer, hay cosas que no podemos desarrollar, hay cosas que no podemos crear. Dice, podemos modificarlos, pero no somos creadores. Dice, y por eso es que he llegado a una conclusión, dice, de que hay un Dios que es el único que puede crearlo. Sabes, a veces la gente vive por medio de teorías. Hay una teoría que es la teoría de la evolución. Lo chistoso de todo esto es que solamente es eso, una teoría. Porque yo desde que soy niño siempre han estado buscando al eslabón perdido. Y a veces es un chango que le han puesto una mandíbula de cerdo o que le han puesto otros colmillos de algún otro primate. Tú sabes, y luego dicen que ya lo encontraron y al final sale la realidad. Sale la esposa de este y dice, estuvo limando la mandíbula de un cerdo y se la pegó. ¿Sabes qué interesante es eso, no? Como la gente quiere encontrar que ellos provienen de una evolución de un chango. Ellos quieren ser creados o que vengan de un chango, pues su familia de ellos vendrá del chango. ¿Sabes? Mi familia la creó Dios. Por eso creo en Él. Por eso creo en el invencible Dios, el todopoderoso, el que nos sustenta, el que nos ayuda. Le está diciendo Él a Josué, a donde todo lo que pase en contra de tu vida, todo lo que esté en contra de ti por medio de tus enemigos, dice, yo voy a estar ahí. Dice, no te voy a dejar jamás. No te voy a dejar ni te voy a desamparar. Dice, de la misma manera que estuve con Moisés, voy a estar contigo. Amén. Sabes, yo le entregué mi vida al Señor hace casi 27 años. Y yo me pongo a pensar, desde ese día que yo le entregué mi vida al Señor, Él nunca me ha desamparado. Amén. Y se ha levantado Satanás, y han habido ataques en contra de mi vida. Pero sabes, Él siempre ha estado ahí. Sí. Y va a seguir estándole mientras yo le sirva. ¿Sabes? Tenemos que entender que hay un Dios invencible, porque hay gente que confía en otras cosas. Y como cristianos puedes confiar, tú sabes, en algún hermano, puedes confiar en el pastor, puedes confiar en diferente gente de la iglesia. Y no quiero que me malentiendas, claro que tienes que confiar en el pastor y voy a orar por ti. Tienes que confiar con hermanos de buen testimonio. Pero lo que yo quiero decir es que nosotros tenemos un límite. Y hay hermanos y hay gente que falla, pero sabes, Dios nunca falla. Sí. Él siempre tiene la respuesta cuando tú lo buscas de corazón. Amén. Y no importa si son familiares o son cristianos, en algún momento ellos van a fallarte, ellos van a fallarnos, pero el Señor nunca falla.
Proverbios 3, del 5 al 6 dice: confía en el Señor con todo tu corazón, no dependas de tu propio entendimiento, busca su voluntad en todo lo que hagas y Él te mostrará cuál camino tomar. Fíjate qué interesante. Dice, confía en Él. Él te va a ayudar, Él te va a enseñar qué decisión tienes que tomar, cuál es el camino correcto, qué es lo que tienes que hacer, qué es lo que tienes que evitar. Sabes, hay veces que se cierran puertas en nuestras vidas y estamos enojados, lo lamentamos y decimos, ¿por qué se cerró esa puerta? Pero sabes, a veces es Dios el que cerró la puerta. A veces Él es el que no quiere que tú tomes esa mala decisión y Él mismo hace todo lo necesario para que esa puerta que tú pensabas que estaba abierta no se te dé. Porque Él tiene mejores planes. Porque Él está haciendo algo mejor para ti. Él espera que tomes mejores decisiones, Dice, Él te mostrará cuál camino tomar. Ese es el Dios invencible, o el invencible Dios, que no conoce derrotas. Es ese Dios que tiene todo bajo control. Limpia mi ser, mi corazón.